días al auditorio. Agradecemos la oportunidad del espacio generado en este congreso. Es un caso que nos generó muchas preguntas y nos plantea un escenario con un aprendizaje basado en problemas. Mi nombre es Juan David Linares, fellow de gastro de segundo año de la Fundación Universitaria Sanitas, y en cabeza del doctor Diego Ponte y de todos los gastroenterólogos, el doctor Reyes, el doctor Gil, el doctor Sánchez, la doctora Corso, la doctora Paipilla aquí presentes y demás gastroenterólogos de la unidad, traemos este caso. Hay que mencionar que no tenemos ningún conflicto de interés. Tenemos el caso de una paciente de 36 años de ocupación auxiliar contable procedente del municipio de Facatativá y de religión católica. Con motivo de consulta, tengo colitis ulcerativa. La paciente la conocemos en la unidad de alto riesgo materno-fetal de la Clínica Colombia. El paciente refiere la aparición de lesiones generalizadas en piel, dolorosas y eritematosas de una semana de evolución, asociado a un aumento en la frecuencia de las deposiciones de más de 10 en los últimos 3 días previo a la consulta, deposiciones líquidas con moco y sangre, que incluso pues ahondando más en la historia ya venían de 4 meses de evolución. Asimismo, la revisión por sistema, dolor osteoarticular en el esternón, en la articulación acromioclavicular izquierda y en el tobillo derecho. Dentro de los antecedentes relevantes de esta paciente, la paciente, como ya lo decía, tenía un diagnóstico conocido de colitis ulcerativa hecho en el 2013. En los antecedentes ginecobstétricos es una gesta 4 para 0, con mención de 2 abortos, vivo 0 y un óbito. La paciente había quedado embarazada en el año 2017, tuvo un óbito a la semana 21 asociado a una preeclampsia severa. El segundo embarazo tuvo una pérdida espontánea a la semana 12, el tercer embarazo una pérdida espontánea a la semana 4 y el último embarazo, que es el embarazo actual, con una fecha probable de parto el 11 de marzo del 2019. Dentro de los antecedentes farmacológicos, la paciente, una vez se hizo el diagnóstico de colitis ulcerativa en el 2013, fue manejada con mesalazina. Ese tratamiento duró 3 meses. La paciente, por algunos problemas administrativos, cursó con valoraciones en diferentes clínicas, centros asistenciales. Finalmente, un gastroenterólogo que ante la severidad de la enfermedad inicia adalimumab. Esa terapia se mantuvo durante 2 años, desde el año 2014 al 2016, y la paciente abandona espontáneamente el tratamiento. La paciente refiere que quería quedar embarazada y tenía dudas si ese medicamento tenía algún efecto sobre su embarazo y algún tipo de malformación o mal bienestar fetal. Sin embargo, la paciente presentó algunos síntomas gastrointestinales. Nuevamente la ve un gastroenterólogo quien inicia acetoprina durante 6 meses, pero la paciente nuevamente suspende su tratamiento por voluntad propia ante el deseo de embarazo. En el momento en que conocemos a la paciente, desde el año 2016 no tenía ningún tipo de tratamiento farmacológico. Esta es una línea de tiempo. Una vez realizado el diagnóstico en el 2013, vemos las intervenciones farmacológicas de mesalazina, adalimumab, acetoprina en la parte inferior. Había presentado síntomas gastrointestinales, incluso había manifestado que había tenido algún compromiso dermatológico, pero nunca fue valorado. Desde el año 2016, incluso hasta el 2018, que comienzan todos los antecedentes ginecológicos de importancia, la paciente no ha tenido ningún tipo de manejo farmacológico y conocemos a la paciente en la unidad materno-fetal con manifestaciones gastrointestinales y dermatológicas. Tenemos una paciente que pesa 69 kilos con un índice de masa corporal de 25, con signos vitales normales. Llama la atención dolor a la palpación en la articulación acromioclavicular izquierda, dolores en la articulación metacarpofalángica, también en el tobillo derecho. En la aparición ahí ven una de las manifestaciones cutáneas, pero no hay que olvidar que no solamente se trata de una paciente, se trata en este momento de 2 pacientes y pues el embarazo de 21 semanas con el que está cursando la paciente. Con previa autorización de la paciente y como lo manifestó ella, autoriza la toma de fotografías y compartirlas en este evento. Ella manifiesta que puede compartirlas con los otros doctores para que los demás puedan aprender. Se documenta la aparición de estas lesiones en toda la anatomía corporal y especialmente dolorosas en las áreas de presión. Es valorada por dermatología, quien considera que la paciente cursa con un pioderma gangrenoso. En detalle, pues ven unas lesiones con un halo eritematoso, incluso violáceo, algunas con fondo necrótico y algunas con fondo purulento. Los paraclínicos de la paciente llaman la atención que está anémica, con una BCG aumentada,
está con albúmina 2.88, en el coprobiológico se documentaron trofosoditos de amebas, se tomó una calprotectina, la cual está elevada, y así también se hizo estudio de virus hepatotropos, VIH, autoinmunidad, los cuales fueron negativos, incluso una PPD ante el riesgo que la paciente pudiera cursar con alguna complicación que nos indujera que la paciente necesitaba otro tipo de terapias. Respecto a nuestro segundo paciente, se lleva una ecografía obstétrica, se documenta que la paciente tiene una gestación de 24,7 semanas con un peso fetal de 420 gramos. Decidimos llevar la paciente a colonoscopia porque los reportes que traía ella, que eran 2, no tenían ningún registro fotográfico ni tampoco se describía adecuadamente la severidad de la enfermedad. Se realizó una colonoscopia con un endoscopio de 9.6 milímetros, en el cual pues, se documentó una alteración en el patrón de la mucosa con edema y eritema marcado, con un patrón vascular ausente y una mucosa friable. Nos aseguramos que al terminar el procedimiento la paciente se encuentra también con bienestar fetal. Este procedimiento se hizo sin sedación para disminuir los riesgos relacionados con ella. Y estadificamos la paciente. Un Trollope-Witz de 17 con un brote moderado, una escala Montreal S2 y un Mayo Score de 2. Por protocolo, los pacientes con enfermedad inflamatoria en nuestra unidad, gracias a la herramienta descrita en el Congreso de Bruselas, de acuerdo pues, a la estrategia Treat to Target, evaluamos las alteraciones del dolor articular, el dolor abdominal, las alteraciones en la defecación, interacciones interpersonales, incluso del trabajo o estudio de la paciente, alteraciones también en el sueño y la capacidad y la energía de las actividades, las emociones, alteraciones en la imagen corporal y el comportamiento sexual. Las líneas trazadas pues, denotan que la paciente está severamente comprometida por su enfermedad inflamatoria de base. La paciente fue manejada de forma interdisciplinaria en cabeza del grupo de alto riesgo materno-fetal. Todas las decisiones se consultaron y se tomaron en conjunto con los servicios de reumatología y dermatología. Se decidió el inicio de mesalazina en oral, presentación oral y enemas, prednisolona a esta dosis, aciatoprina. También se inició metronidazol para la presencia de trofosoditos y oxacilina para el manejo de la sospecha de sobreinfección de estas lesiones en piel. Asimismo, se administró hierro parenteral carboximaltosa para el manejo de la anemia. La paciente dura con nosotros 7 días hospitalizada. Iniciado este manejo, se resolvieron los síntomas gastrointestinales, el dolor articular, incluso mejoría de las manifestaciones dermatológicas. Vemos esta la evolución, cómo ingresa la paciente, finalmente cómo ingresa a la institución. Las lesiones finales ya entran en una fase costrosa. Y de nuestro segundo paciente, también garantizamos el bienestar fetal, incluso tuvimos un aumento en el peso fetal de 420 gramos a 503 gramos. Todo iba muy bien, esto parecía un jardín de rosas, sin embargo, a través del estrecho seguimiento en consulta externa y telefónica de la paciente manifiesta que una vez disminuye la dosis de corticoide, inicia nuevamente sus síntomas gastrointestinales y una reactivación de las lesiones dermatológicas. Solicitamos a la paciente que se ingresa inmediatamente a urgencias, tomamos una ecografía, se documenta que la paciente nuestro segundo paciente tiene un retraso del crecimiento intrauterino en un estadio 1, por lo cual llevamos nuestros pacientes a una junta de gastroenterología y se decide el reinicio de la terapia con adalimumab en dosis de inducción de remisión y posteriormente de mantenimiento. Para diciembre del 2018 tenemos mejoría dermatológica de las lesiones. Y en febrero 22, en nuestros controles, vemos que ya se encuentran casi totalmente cicatrizadas. También tomamos una nueva ecografía, en la cual se documenta un bienestar fetal en el momento del examen, en febrero 22, y un embarazo de 34 semanas. Nuevamente calculamos nuestro IBDIX y vemos cómo mejora sustancialmente los síntomas en todas las áreas que acabamos de mencionar acerca pues, de la calidad de vida de la paciente. Finalmente, el 28 de febrero, la paciente inicia su trabajo de parto, producto de una hermosa nena de 2.600 gramos con un valor de 36 semanas, parto vaginal eutóxico, sin complicaciones periparto ni complicaciones perinatales. Actualmente la paciente se encuentra asintomática, sin manifestaciones gastrointestinales ni dermatológicas de su enfermedad. Ante esto planteamos la discusión,
¿Es segura la colonoscopia en el embarazo y cuáles son las indicaciones para llevar un paciente a colonoscopia en este estado? ¿Se pueden hacer preparaciones en el embarazo y cuáles son las menos riesgosas? ¿Son seguros los medicamentos utilizados durante el embarazo? ¿Qué quiere decir la aparición del pioderma gangrenoso? ¿Qué tantos casos hay reportados en la literatura? ¿Qué utilidad tiene la calprotectina en el embarazo? ¿Se afecta la fertilidad de los pacientes que no tienen tratamiento con enfermedad inflamatoria intestinal, la calidad de vida en colitis ulcerativa y el embarazo? Abrimos la discusión. Cirla, ¿qué comentas de lo que nos pregunta? Esse é um caso muito interessante. Então, respondendo às suas perguntas, não há nenhum problema na célula colonoscópia em diferentes momentos do embaraço, se essa é realmente necessária para cambiar o tratamento ou começar um tratamento. Então, e a preparação é a mesma que na pessoa que não tem enfermidade inflamatória. A respeito da segurança e eficácia do medicamento, essa é uma pessoa que tem colitis ulcerosa complicada com pioderma gangrenoso. Então, nesse caso, em geral, se não está fazendo nenhum tipo de tratamento, a melhor conduta é corticoide, não começar a azatioprina, porque pode trazer algum tipo de problema para a pessoa e para o feto, mas sim o biológico. Então, eu penso que teria um pouco de delay para começar isto e perder-se um pouco de tempo. Mesalazina, em geral, não tem resposta imediata. Então, diante da gravidade do problema, não haveria nenhum tipo de ação sobre o pioderma, por exemplo. E as provas diagnósticas de inflamatório e embaraço, você pode fazer todas, dependendo do tipo de sintomas que a pessoa tem. O problema é que o PCR, o VHS, coisas como isto se cambiam com o embaraço. Então, a calprotectina é uma boa prova diagnóstica necessária para começar a investigação mais profunda, como a colonoscópia ou coisas semelhantes. Não há nenhum tipo de problema também a ser a tomografia, o TAC, se for necessário, principalmente a ressonância. E eu penso que, no fim, a conduta é muito boa e a paciente está muito bem, mas tem muitos riscos para o feto, dependendo do tipo de gravidade da enfermidade e o tempo necessário para pôr as medicações necessárias para cambiar o cenário. Cirla, Ignacio, alguien del panel, ¿qué tan frecuente ustedes ven la pérdida de productos? Porque esta paciente ya había tenido pérdida de 3 productos previo a esto. Entonces, en su experiencia, ¿qué tan frecuente es esto en pacientes con enfermedad inflamatoria? A ver, Ignacio. Lamentablemente es algo que vemos cada día y yo creo agregar o comentar 2 cosas. Dentro de los 6 problemas, yo creo que habría que agregar un 7º, que es educación y conversar con el paciente lo que debemos hacer sobre la adherencia en los tratamientos, porque lamentablemente no tenemos tantas opciones terapéuticas y una paciente que va quemando tratamientos porque los abandona por su cuenta, lamentablemente puede llevar a un desenlace como el que ha presentado la paciente. Esto lo vemos todos los días y es importante que intentemos mejorar la adherencia de nuestros pacientes al tratamiento, y esto es básicamente con tiempo y educación. Y lo otro que me gustaría comentar es sobre el tratamiento del pioderma, que bueno, en el caso de ella fue todo bien y afortunadamente las lesiones se resolvieron, pero además del inicio precoz, como decía Cirla, en una paciente que ya ha dejado un biológico por su cuenta y que no sabemos si tiene anticuerpos o no contra el fármaco que dejó, quizás una opción más precoz, con más potencia en teoría en colitis, y que no ha estado expuesto, hubiese sido iniciar infliximab como como biológico ahora cuando está con el pioderma. Okay. Muchas gracias, doctor Mosquera, usted. doctor Juan David Linares, por este excelente caso. Muchas gracias a todos.